Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Galicia Opina. El puerto de Vigo mueve cada día más de 10.000 toneladas de mercancía. El tráfico en sus muelles durante el 2012 alcanzó un valor de 12.000 millones de euros, siendo el transporte de coches uno de sus ejes motores. El 40% de lo que Galicia exporta lo hace a través de las dársenas viguesas. De uno de los puertos más importantes de Europa hablaremos hoy con nuestro invitado de esta noche, con su presidente Ignacio López Chaves. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Galicia Opina y bienvenido a Popular Televisión. Por supuesto, gracias. Creo que es la primera vez que usted está con nosotros. Es la primera vez que vengo. Sí. Pues bienvenido. Muchas gracias. Comparten también esta mesa de análisis y de entrevista esta noche son cinco los profesionales que están con nosotros. Al lado del señor López Chaves está la periodista y colaboradora de este programa, Ana Peón. ¿Qué tal, Ana? Muy Hola, buenas noches. buenas noches. A su lado el decano de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Santiago, José Pereira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. En el otro extremo de la mesa, la delegada de la agencia EFE en Galicia, Ana Martínez. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Y a su lado una comentarista política y económica, colaboradora ya habitual de este programa, María Méndez. ¿Cómo estás, María? Bienvenida. Muy bien, buenas noches, Carmen. Finalmente, periodista, comentarista, escritor, Jacinto Ruiz. ¿Qué tal, Jacinto? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Me alegro. Ignacio López Chaves es usted licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago, ha sido diputado autonómico en las pasadas dos últimas legislaturas por el Partido Popular y lleva usted desde julio del 2011, sí. al frente de la Autoridad Portuaria de Vigo. Un puerto de las dimensiones del de Vigo es indudablemente pues, un termómetro, ¿no?, de la actividad económica tanto de su ciudad como de su entorno y quizás también, por qué no decirlo, de toda Galicia, ¿no? Decíamos al principio que más o menos el 40% de lo que exporta la comunidad autónoma lo hace a través de Vigo. ¿Cómo están enfrentando ustedes la crisis? ¿Es un puerto rentable el puerto de Vigo? El puerto es puerto rentable. En general los puertos, de acuerdo con la normativa general que hay en España, tienen que ser autosuficientes, es decir, tienen que cubrir con sus ingresos sus gastos. Y en ese sentido el puerto de Vigo lo ha sido a lo largo de su historia, desde que se adoptó ese criterio, y con nuestros propios ingresos conseguimos financiar nuestras inversiones. Las ampliaciones que hacemos en los muelles lo financiamos con dinero que gestiona el Puerto de Vigo. No es dinero de los presupuestos del Estado, sino que es dinero que se genera en el propio Puerto de Vigo. Y en este sentido, sobre la situación económica, estamos viendo, por ejemplo, que algunos tráficos muy importantes, el más importante quizás que tengamos, que es por el valor de la mercancía que se mueve, que es el de automóviles, en estos 3 últimos meses se ve que se ha incrementado de manera considerable. Hemos visto que la exportación y la importación, el movimiento de vehículos en el Puerto de Vigo se ha incrementado casi un 25% en los 3 últimos meses, sobre todo por el tirón de la factoría de Citroën, que ya ha anunciado que va este año a fabricar más vehículos que el año pasado y por tanto estamos viendo que ese tráfico tan importante se está moviendo. Estamos viendo que la pesca se mantiene. Incluso el año pasado subimos la pesca congelada, en ese sentido somos el primer puerto no de España ni de Europa, sino el primer puerto del mundo en tráfico de pesca para consumo humano. Y por último en contenedores... ¿A pesar de la situación de Pescanova? Sí, a pesar de la situación de Pescanova, que esperemos que se resuelva por el interés no solo del puerto, de la ciudad, sino de toda Galicia, y para España que tener una empresa tan importante como Pescanova aquí en Galicia, pues desde luego nos hace referentes a nivel mundial en materia de todo el sector de la pesca. Y después, por último, el tráfico de contenedores, estamos viendo que nos mantenemos, y lo que decía usted de que el Puerto de Vigo es un termómetro, en cuanto hay una mejora, la detectamos inmediatamente en el puerto. Cuando empezó esa segunda recesión que se hablaba en el mes de junio del año 2011, el puerto lo notamos inmediatamente. Subíamos hasta el mes de junio y en el mes de junio perdimos en 6 meses lo que habíamos ganado otros meses. Estamos notando, pues, por lo menos... ¿Cierta mejoría? Una cierta, pues, por lo menos un optimismo. Bueno. No demasiado, pero sí, que desde luego, pues, en algunos tráficos sí que hay... Uno de los proyectos estratégicos para Galicia es la autopista del Mar. ¿En qué estado está? ¿Es un proyecto que está paralizado, que está descartado? No. ¿Tiene futuro? Hace una semana la naviera que está ahora explotando los tráfico de Citroën, que los lleva a Nantes, San Nacer, que es Suar Díaz, ya presentó el proyecto a Puertos del Estado, para que Puertos del Estado ahora se reúna con las autoridades francesas,
cierren ya definitivamente ese acuerdo y lo presenten a Europa, porque Europa tiene que dar el visto bueno para que para que entienda que no hay ningún tipo de problema de competencia, es decir, que no afecta a la competencia, las ayudas públicas. No tenemos buena experiencia con ese comisario. No tenemos buena experiencia, pero también hemos visto que en Gijón, que es una situación idéntica, cuando se presentó el proyecto dijeron que no afectaba a la competencia, y la autopista del Mar de Gijón lleva más de 3 años funcionando y deberían de haber puesto en marcha la de Vigo y la de Gijón al mismo tiempo. En aquel momento el gobierno del Partido Socialista autorizó la puesta en marcha de Gijón y no la de Vigo, y desde luego pues ahora nos toca a nosotros. Hay proyecto, hay apoyo político, el propio presidente del gobierno, la ministra de Fomento, lo han llevado a una comisión bilateral entre España y Francia. O sea, que ahora la pelota está en Bruselas. Ahora, ¿en manos del señor Almunia? No, porque Bruselas lo examina la Dirección General de Movilidad, no es tanto la de la competencia, y lo que tienen que ver simplemente es definir definitivamente España y Francia, la Comisión Intergubernamental, en la autopista del Mar por la entrada de Suar Díaz ahora, y llevarlo a Bruselas. Por todo el Estado, el presidente dice que sobre octubre, noviembre y diciembre ya puede estar en marcha esta autopista del Mar, que al final, de este año, que al final la autopista del Mar simplemente ayudas a un tráfico de puerto a puerto, que es lo que pasa en Gijón. Es una ayuda que se da por parte del gobierno español y francés para que al final lo que hace es reducir los fletes y abaratar el transporte. Hablábamos de que el puerto es evidente un motor para toda la economía de Vigo, pero también es una infraestructura que necesita sinergias y coordinación con el ayuntamiento. ¿Qué tal son las relaciones con el alcalde de Vigo, con Abel Caballero? Bueno, cuando tomé posesión, y así lo manifesté, mi intención era llevar bien con todas las administraciones, con la municipal, con la provincial, con la autonómica y con la administración del Estado. Es complicado. Yo ese dicho de que dos no discuten si uno no quiere, yo creo que es dos discuten aunque uno no quiera, porque a pesar de buscar el mayor consenso, evitar esas diferencias, últimamente hemos visto algunas declaraciones por parte del alcalde de Vigo, que ahora como alcalde dice lo contrario que decía cuando era presidente del puerto, y que nos lleva a una situación de generar un conflicto que yo no lo quiero, no creo que sea bueno para la imagen de la ciudad. Como vigués creo que eso no es bueno para la imagen ni del puerto ni de la ciudad, pero como he dicho, aunque uno no quiera discutir, si otro quiere, al final es debate. Bien, hablábamos del tráfico, del volumen que tiene el puerto de Vigo, pero el tráfico de mercancías no es la única actividad económica, es creciente la actividad económica vinculada al al transporte de pasajeros con los cruceros. ¿Cree usted que la ciudad de Vigo está aprovechando esta condición de puerto en el que llegan un volumen muy importante de cruceros, y además cruceros muy grandes, ¿no? Tengo entendido que este año va a venir el año que viene el crucero más grande del mundo, que creo que son sobre 10.000 pasajeros, ¿no? Entre cruceristas y tripulantes son 10.000 personas, son casi 10.000 personas, es decir, más que la población de muchos municipios de Galicia. Efectivamente, todo eso en Vigo. ¿Se aprovecha eso? ¿La ciudad lo aprovecha? La ciudad lo aprovecha porque el tráfico de cruceros, hay estudios que señalan los desembolsos que hacen, sean de tránsito o sean de salida y entrada del puerto. Es un movimiento importante. La principal entrada de turistas extranjeros en la ciudad de Vigo es el puerto, de ahí lo bueno que sería tener una buena relación con el ayuntamiento, si fuese desde luego la idea del alcalde de potenciar lo que es la ciudad y el turismo. Y aparte de eso, lo más importante también es ser puerto base, es decir, que desde el puerto de Vigo embarquen pasajeros con destino a los cruceros, no solo que vengan de tránsito, porque esos pasajeros duermen el día anterior, hacen más gasto, y desde luego normalmente los paquetes turísticos incluso llevan a que estén un día más en la ciudad cuando embarcan. Es importante, yo creo que la ciudad se está dando cuenta de que es una forma de entrada de turistas, sobre todo turistas extranjeros, y que redunda en el comercio y en la actividad económica de los sectores hostelero y en general del sector turístico. Si le parece, abrimos una ronda de preguntas a mis compañeros. Jacinto, ¿quieres comenzar? Sí, yo quería, porque se ha hablado del sector del automóvil, seguiremos realmente por ahí, ¿no? Es evidente que usted ha dicho recientemente que la crisis había colocado a muchas administraciones como enfermos y que la Autoridad Portuaria de Vigo era un enfermo estable. Yo no sé si en ese sentido se debe el que hayan tenido que bajar al 50% las tarifas del RORO, y que también hayan bajado el almacenaje de vehículos para potenciar
la competitividad del sector, en este caso de Citroën, que me imagino, no estoy absolutamente seguro, que es estratégico, no solamente para Vigo, sino para toda Galicia. Pero, bueno, es unido a los 120 millones que ha dado la Xunta y otras ayudas que da la zona franca, hace que la pregunta sea ¿hasta cuándo realmente para mantener ese tráfico que usted ha dicho que es muy importante hacer el precio más barato que lo que se construye en Francia, lo cual de alguna forma nos acerca un poco a la economía china, salarios más baratos, más productividad, todo así. Pero ¿hasta cuándo se puede estar bajando? Porque aumentar a veces tonelaje a costa de eso, yo no sé si eso es muy rentable. Vamos a ver, dos cosas. Yo creo que Citroën no está produciendo en Vigo porque tenga salarios más bajos que otras regiones. Simplemente tenemos, y eso lo demuestra, es decir, se coloca, gracias no solo al coste de la producción, sino a la logística de transporte, un coche en Francia más barato que fabricado en Francia. Son los costes de personal, pero son los costes logísticos. Los puertos en España en general son más baratos que los puertos franceses. La bajada del 50% de las tasas no es decisión del Puerto de Vigo, ha sido una decisión de la Ley de Puertos del Estado, que decidió bajar dos tráficos de manera fundamental, la pesca y los vehículos. Al Puerto de Vigo nos afectó de manera muy importante porque perdimos en un año 3,5 millones de euros de ingresos por la bajada de las tasas, pero bueno, redundó en las empresas. Pero hay que tener en cuenta que esos 120 millones de la Xunta al año suponen de exportación para Galicia casi 9.000 millones de euros. Es decir, quizás cuando se plantean qué debe de invertir las administraciones públicas, algunos, y Vigo lo conocemos, invierten en aceras y en losetas, otros invierten en actividad productiva. Y la Xunta en Vigo, y afecta muy directamente al puerto porque nos afecta a nuestros tráficos, ha hecho dos inversiones estratégicas. En Citroën, gracias a eso, tenemos ahora 1.000 puestos de trabajo que Citroën ha anunciado que va a contratar este año, lo cual significa que en todo el sector del automóvil, todo el sector auxiliar automóvil, son también varios miles de puestos de trabajo. Eso significa riqueza, significa ingresos para la administración, porque esta gente trabaja y puede consumir. Y en segundo lugar, el otro sector en el cual hubo una intervención estratégica de la Xunta ha sido el tema de barreras. El tema de PEMES ha sido muy importante. Barreras está en dominio público portuario, es una concesión del puerto y desde luego el impulso que se ha dado gracias a esa gestión que ha hecho el presidente de la Xunta y después evidentemente la empresa a llegar a acuerdos con la petrolera mexicana va a redundar no solo en barreras, sino que va a redundar en todo el sector industrial, todo el sector auxiliar del naval. Y hay que tener en cuenta que tanto el sector del automóvil como el sector del naval son sectores que son muy competitivos. Es decir, nosotros no vamos a competir porque los barcos se pueden más baratos fabricar en China, se pueden fabricar en Corea, los vehículos también se pueden hacer más baratos en otros países. Tenemos unas cualidades de fabricación y un personal técnico preparado que es difícil encontrar en otros lugares de Europa. Por eso yo creo que el sector del automóvil, no solo en Vigo, sino en España, ahora está creciendo bastante. Aparte de una ajuste a lo mejor de salarios, es cierto, pero aparte de eso también ha habido unos profesionales preparados que pueden competir con cualquier otro. Y por eso, cuando una administración sabe que hay dos sectores en Vigo estratégicos, Naval y Citroën, y hace esa inversión, bienvenida sea. Si hubiese invertido, no sé, en cambiar todas las aceras de la ciudad de Vigo, sería mucho más bonito, pero desde luego no habría 1.000 puestos de trabajo en Citroën y los 800 de barreras que podía llegar a tener, pues no estarían ahora en marcha. No, es que yo no he dicho que en Citroën los sueldos sean más baratos, he dicho que de alguna forma la autoridad del puerto, que es a quien estoy preguntando, ha bajado las tasas y que evidentemente es una forma de ayuda junto con las subvenciones a un sector que está en crisis. Las tasas las ha bajado la Ley de Puertos del Estado, que efectivamente en los puertos hay dos tipos de tráficos, los que ganas y los cautivos. Citroën verdaderamente es un tráfico cautivo para el Puerto de Vigo. Le puede subir más o menos porque el tráfico tiene que salir de una terminal Ro-Ro porque no hay, desde Setúbal hasta Santander no hay una terminal y si comparamos por condiciones y metros cuadrados y las rampas que tenemos y el calado que tenemos, a lo mejor hay que irse a un puerto francés o a incluso más abajo, no sé, a Valencia o Sagunto. Por tanto, es un tráfico cautivo, de tal manera que la variación de las tasas no va a afectar al movimiento de tráficos. Pero fue una decisión que se tomó por parte de en la Ley de Puertos de Estado del año 2011, que decidieron bajar las tasas. Lo que hemos hecho nosotros es establecer, que es otro tema distinto, que son las tarifas. Hay un silo que hemos construido, que es en altura, que hemos puesto el mismo precio del silo que en el suelo, con una finalidad de que
los tráficos de rotación, que tienen una rotación menos elevada, puedan ir a ese silo. Es decir, en el puerto de Vigo los vehículos Citroën normalmente están 3 o 4 días y después embarcan. Pero hay otro tipo de tráficos que sí que nos interesa captar, que eso sí que no son cautivos, que son los coches fabricados, por ejemplo, Toyota en Sudáfrica, en Durban, los Renault fabricados en Turquía, los coches fabricados en Estados Unidos. Esos vienen en grandes barcos transoceánicos, se desembarcan en el puerto de Vigo y aquí permanecen unos días y se vuelven a reembarcar. Eso es el puerto hub. Para eso sí que tenemos que ser competitivos y en ese caso el tema del silo se ha bajado con el objetivo que hemos visto en los últimos años, el año 2012, 2.000 millones de euros ha habido de movimiento de vehículos que no son fabricados en Citroën, sino que vienen de otras partes del mundo. Hay barcos que salen de Sudáfrica, desembarcan en Vigo, van a Inglaterra, se van a Estados Unidos y vuelven a Sudáfrica y no paran en ningún otro puerto. Ahora somos un puerto hub, estamos siendo un puerto hub y con eso lo hacemos gracias a que hemos hecho un precio competitivo en materia del precio de las tarifas del silo. Pero el silo no están si uno ve el silo, no están los vehículos Citroën, sino que son los Toyota que vienen de Sudáfrica. María, adelante. Sí, usted hablaba antes de la potencialidad del puerto de Vigo, de la importancia que tiene en la economía de la comarca, etcétera, etcétera, pero ¿usted no cree que puede, digamos, estrangular un poco el potencial de crecimiento el hecho de que no fuera integrada en la red nodal por parte de la Unión Europea? Y si existe la posibilidad, digamos, de modificar esto. La posibilidad de cambiarlo es complicada. Y es complicado, yo mismo estaba hablando con algún eurodiputado y la Comisión Europea no es partidario. ¿Por qué? Porque la Comisión Europea, cuando tomó el acuerdo de decidir cuáles eran los puertos nodales en España, habló con el Gobierno de España, en aquel momento, ministro José Blanco, y entre ellos acordaron quiénes eran los puertos nodales en España. Incluso entre la primera borrador de relación de puertos nodales, que fue en el mes de octubre, y el borrador definitivo en el mes de diciembre, algunos países que fueron más ágiles, como Italia, como Inglaterra, metieron algún puerto nodal más. Había un equilibrio. Italia, España, Inglaterra tenían 11 puertos nodales. Resulta que en ese periodo, Italia e Inglaterra metieron un puerto más y España, que estábamos en elecciones en aquel momento, el señor José Blanco se olvidó del puerto de Vigo, no hizo nada por el puerto de Vigo, decía que no cumplíamos los requisitos cuando no es cierto, porque cualquiera que vea la normativa que establece los requisitos para ser puerto nodal ve que no hay requisitos, es una decisión política y después se viste de acuerdo con la decisión política, se pone el traje a la decisión política, de tal manera que la decisión se tomó en ese momento. ¿Puede afectar? Vamos a ver, al final la naviera sabe cuáles son las condiciones de operatividad de los puertos, es decir, un puerto como el de Vigo, que está abierto los 365 días del año, las 24 horas del día, que no ha cerrado, por lo menos que tengamos noticia, en los últimos 30 años nunca ha cerrado el puerto de Vigo, lo cual es raro en los puertos europeos, que Citroën sabe que si tiene que tener maquinaria a 1 de la tarde y el barco está llegando, sabe que va a atracar el barco, que va a desembarcar y que va a tener los instrumentos necesarios a la hora en la factoría. Eso lo conocen las navieras, porque hay dos tipos de tráficos que son tráficos regulares que requieren cierta garantía de embarque y desembarque, como son los contenedores y el tráfico ro-ro. El tráfico ro-ro hace falta, no puede esperar para embarcar los vehículos 2 o 3 días, ni tampoco los contenedores, que saben que al día siguiente tienen o al cabo de 2 días en otro puerto. La mercancía general, granito, eólicos, carbón, el barco puede estar 2 o 3 días esperando, no hay problema. Entonces, esas condiciones las conocen y, por tanto, aunque no seamos puerto nodal, sí que vamos a tener esas condiciones naturales que las vamos a seguir manteniendo. En segundo lugar, tenemos un pie de carga muy importante, todo el sector industrial del Torno de Vigo. Desde luego, lo que vamos a perder va a ser prestigio, porque va a haber una relación de puertos europeos nodales que no vamos a estar, y vamos a perder no tanto como se dice, pero sí algo de inversiones, pero vuelvo a insistir, la decisión se tomó entre octubre y diciembre del año 2011. No hubo presión política ni por el gobierno socialista en aquel momento, ni por tampoco el que era alcalde, el señor Abel Caballero, que dijo en un momento, en alguna declaración, que el tema estaba arreglado. En aquel momento estábamos en elecciones y se podía engañar durante unos meses hasta las elecciones. Lo que hubo fue ese engaño hasta las elecciones, después se demostró que ni estábamos y es muy complicado entrar, porque hemos estado reunidos con la Comisión de Transportes en Bruselas y nos dicen el pacto ya está hecho. Claro. Si ahora abrimos uno, tenemos que abrir todos. Es cierto que en el Parlamento se incluyó algún puerto insular, pero con la condición de insular, pero puertos en peninsulares no se incluyó ninguno más, y porque al final era un acuerdo político que ahora no quieren romperlo y por eso la dificultad. No es imposible, está difícil. La ministra de Fomento, la Xunta de Galicia, nosotros estamos peleando, pero engañar es malo y sabemos que la dificultad es muy grande y por eso desde el primer día, desde enero de 2012, cuando vimos la relación definitiva, yo siempre dije que era muy difícil que pudiésemos entrar en esa lista. Ana, adelante.
Respecto al acuerdo de Pemex y Barreras que acaba de mencionar, la oposición critica que la petrolera mexicana no ha puesto un euro y que no se conocen ni papeles ni contratos. ¿No se puede dar más información de la que se ha dado? Bueno, hace unos meses eran los papeles del contrato, ahora son papeles de lo que pone. Es que para unos parecen como Santo Tomás, que hasta que metan el dedo en la llaga, pues no se lo creen. Vamos a ver, por la información que yo tengo, que es de los que son accionistas de la empresa y que son responsables, desde hace tiempo me estaban diciendo que esta cosa va muy bien. Que entre Pemex en la zona de Barreras, durante esos 6 años, pudiendo incluso recomprarlo después los accionistas, es muy bueno porque significa que la cuarta petrolera del mundo, que tiene que construir algún gran número de buques, ya directamente lo hace en un astillero del cual es accionista. No hace falta que haga un concurso para convocar a todos los astilleros del mundo. ¿Cuándo empezará esto? Hoy se reunió, o ayer se reunió el Consejo de Administración, acordaron la ampliación de capital, ahora hace falta unos trámites. Las cosas no se hacen en un momento, no se construyó Roma en una hora, y tampoco esto se va a hacer en unos días. Lo que pasa es que algunos, en vez de reconocer el éxito de la gestión, que hay que reconocerlo, el éxito de la gestión del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, parece que les duele cuando una cosa sale bien, porque parece que es éxito del presidente de la Xunta de Galicia. En este caso sí que consiguió hacer de embajador de Galicia, poner en contacto a la empresa. Es cierto, después la empresa hizo todas las negociaciones y tuvo reuniones. Uno de los accionistas es miembro del Consejo de Administración del Puerto de Vigo y en alguna reunión no vino porque estaba negociando con Pemex. Después vinieron la empresa a cerrar esos acuerdos, pero esa gestión directa de contacto, de esa búsqueda de soluciones al naval de Vigo, lo hicieron de la Xunta de Galicia, y que ahora, antes era que no había contrato, ahora que no se firma, no lo sé. Yo es que, desde luego, lo que hay que decir es enhorabuena, hay que apoyar y que esto empiece una vez. Desde luego, todo el sector naval en Vigo, los que he hablado yo con ellos, están pues muy ilusionados, saben que esto es muy importante y que puede ser un salto que se pase de una situación de las gradas vacías, de los astilleros sin actividad, que yo como autoridad portuaria veíamos que no pagaban ni las tasas por las dificultades que tenían, a volver otra vez al momento de construcción naval, de industria auxiliar naval, movimiento en el puerto de entrada y salida de grandes pues, piezas de los barcos que vienen por mar o vienen por tierra. Desde luego es una muy buena noticia, desde luego para Vigo ha sido un salto muy importante y esperemos que algunas veces por razones políticas no se quiera negar el éxito de algunos pues éxitos empresariales. José, adelante. Como afronta o Porto de Vigo o novo escenario que temos agora mesmo, ampliación do canal de Panamá, reducción do tráfico desde a China, aumento do tráfico desde Sudáfrica? Que estrategia vai levar o Porto de Vigo ante esta situación? Bueno, el Puerto de Vigo, se decía ahora, somos un puerto fundamentalmente exportador. Los puertos en España normalmente son importadores. Viene la energía, son por eso puertos graneleros los más importantes, viene el carbón o viene el petróleo a través de los puertos, y por eso somos importadores en general los puertos. El Puerto de Vigo es exportador, es de los raros puertos que exporta más de lo que importa. Pero en segundo lugar somos un puerto somos un puerto de destino, no somos un puerto hub, es decir, no vienen aquí los grandes contenedores, desembarcan y vuelven a embarcar en barcos más pequeños. Eso es Algeciras, eso es en parte Valencia, eso es Tangermez, eso es un riesgo para los puertos. Ahora mismo Málaga, que era un puerto que hacía de puerto hub y que movía casi 2 millones de toneladas en unos meses, ha bajado un 80% el tráfico. ¿Por qué? Porque la naviera que operaba en Málaga se ha ido a Tangermez, y entonces Tangermez está en Marruecos y ha perdido el 80% de su movimiento. En Vigo no pasaría eso, puede bajar o subir, pero como al final la mercancía que viene a Vigo es para Galicia, para Vigo, para el norte de Portugal, para Castilla y León, es un pie de carga de destino, somos un puerto de destino, esa situación no se va a producir. Por eso, el tema de China, lo que viene de China normalmente viene a través del canal de Suez. Si uno coge la bola del mundo, ve que de llegar de China a Europa, lo más cómodo, lo más corto, en millas náuticas, es por el canal de Suez. Lo de atravesar el Pacífico, el canal de la Mancha y el Atlántico, no es. El canal de Panamá, la ampliación, va a servir para la costa este de Estados Unidos y sobre todo también para la zona de Brasil. Es decir, los tráficos que haya entre Chile y Brasil o entre Colombia y Venezuela van a poder ir por el canal de Panamá, pero la mercancía no va a venir de China a Europa a través del canal de Panamá. Nosotros no vamos a recibir la mercancía que venga de China desde el Atlántico, seguirá viniendo desde el Mediterráneo. Por eso nosotros estamos preparando para ser el puerto que cumpla las necesidades que tenemos que ser, es decir, un puerto de destino, un puerto que no es puerto hub, es un puerto en el cual las mercancías vienen para las empresas, un puerto de import-export.
Hay un dato, Algeciras es el puerto que mueve más contenedores de España, pero sin embargo, de importación y exportación está casi como Vigo. ¿Por qué? Porque al final allí llegan los contenedores, desembarcan y embarcan en otro barco. No hay relación con el entorno ni con el territorio. El puerto de Vigo es un puerto fundamentalmente que tiene relación con su entorno y territorio. No tenemos casi transbordo de contenedores. El canal de Panamá nos beneficiará de lo que venga de Chile y lo que venga de Colombia, lo que venga de la costa oeste de Estados Unidos. Lo de China no, lo de China va a seguir viniendo por Valencia, que es el puerto de destino de todo el tráfico de China. Y respecto a los movimientos, estamos viendo que hay incremento de tráfico con respecto al norte de África, muchísimo incremento. Argelia es un destino muy importante de la exportación de los automóviles, Marruecos, Túnez y Turquía. Sudáfrica, efectivamente, se está incrementando mucho el tráfico y en ese sentido sí que tenemos capacidad y tenemos movimientos, tenemos líneas directas de Sudáfrica de tráfico roro y tenemos líneas directas de Sudáfrica en tráfico de contenedores. Actualmente el primer país de origen de las importaciones en el puerto de Vigo es Sudáfrica. Ana, adelante. Sí, buenas noches, señor López Chávez. Yo quería cambiar un poco de tema. Usted, desde el 2005 al 2011, fue diputado en el Parlamento de Galicia, fue diputado en la etapa en la que el Partido Popular estaba en la oposición, del 2005 al 2009. Usted hizo una oposición, digamos, dura. Todos recordamos pues el seguimiento que hacía de la consellera nacionalista de Cultura, Ángela Bugallo, y sus denuncias de los gastos de los mojitos de La Habana. Recordamos que usted aparecía en las comisiones con una amplia documentación que llevaba en un carrito. Digamos eso, que era una oposición que se podría considerar dura, por lo menos en el fondo. ¿Qué le parece a usted el tipo de oposición que se está haciendo ahora en el Parlamento de Galicia? Bueno, vamos a ver, yo es que cuando estoy en la oposición hago de opositor, cuando estoy de gobierno hago de gobierno, es decir, tengo evidentemente que hacer el trabajo. Lo de la documentación es una manía que tengo, no cuando estoy en la oposición, cuando estudiaba en la carrera, cuando estoy trabajando en el puerto, siempre ando con papeles. Eso lo sabe mi mujer en casa, que no sabe dónde mete tantos papeles que tengo. Pero sí, lo que estoy viendo yo es que yo cuando vi el trabajo de oposición, el tiempo que estuve de diputado, de PSOE y Bloque, vi que, primero, no eran tan intensos como pensaba yo en la oposición. En la oposición exige trabajo, exige continuidad, exige información, exige por lo menos datos serios que estén reflejados. Para hacer cualquier denuncia hace falta trabajar muchos meses para llegar a un resultado. Yo estoy viendo que eso no está pasando. Simplemente veo que la situación en el Parlamento de Galicia no es la que hacíamos nosotros cuando estábamos en la oposición. Nosotros había toda una serie de trabajo anterior en las cuales se fundamentaban todo aquello que denunciabas o aquello que declarabas que estaba mal. Los gastos se acreditaban de acuerdo con la documentación que teníamos, pero lo que estoy viendo en la oposición, a mí, la verdad, el golpe de Beiras, pues no me parece lo que debe hacerse en un Parlamento. Yo creo que somos un país serio, que tenemos que tener un Parlamento serio, que tenemos que trabajar con seriedad y que cuando desde algunos partidos políticos se llega al extremismo de convertir un Parlamento en un ring, en un lugar de insultos, en un lugar de amenazas, en un lugar de golpear, al final fue un golpista que dio el golpe allí en el Parlamento, pues yo creo que perdemos todo argumento. Yo creo que lo primero que tienen que buscar los ciudadanos es que los políticos, cuando hay momentos de dificultad, que somos capaces de llegar a acuerdo en algunos casos. Yo veo que aquí es imposible llegar a un acuerdo porque la situación bochornosa que yo veo en el Parlamento de Galicia, pues la verdad no la vi en ningún momento de los años que estuve. Yo estuve 6 años, incluso cuando estaba la oposición en la anterior legislatura, pues había sí ciertas diferencias, pero la situación que hay ahora, que alguna sesión he ido, pues es totalmente absurda. Yo creo que es un insulto a lo que es la representación democrática. No hay que olvidar que al final ahí están los representantes de los ciudadanos. Si el PP tiene 41 diputados es porque los gallegos han querido que tengan 41 diputados, y los que tienen menos diputados es porque le han votado menos los ciudadanos. Y cuando uno tiene menos votos tiene que reconocer la legitimidad democrática del otro. Cuando niega la legitimidad democrática, pues entonces se acaba todo lo que es el juego democrático. En este sentido, creo que tenemos un gobierno que está tratando de trabajar para sacar a Galicia la situación económica, y vemos una oposición que niega la legitimidad
que al final negar la legitimidad significa un ataque al principio democrático de un hombre, una mujer, un voto, y ellos están negando ese juego democrático. Yo creo que es bochornoso lo que estoy viendo. Me gustaría ver otro tipo de parlamento y me gustaría sobre todo que las formas, que son muy importantes en lo que es la actividad parlamentaria, se respetasen. No se han respetado y yo creo que en este sentido pues lo siento como gallego cuando veo esas actuaciones y sobre todo no solo el comportamiento formal, sino incluso lo que significa que va detrás de todo esto, negar legitimidad a un gobierno que ha ganado unas elecciones por mayoría absoluta y negar el principio de que un hombre, una mujer, un voto, y cuando uno gana las elecciones es porque los ciudadanos gallegos quieren que gobierne ese partido y por tanto intentar sacar al gobierno de lo que es su función y su responsabilidad y lo que han dado los ciudadanos, pues eso no es lo que debe incluirse dentro del juego democrático. María tenía otra pregunta. Sí, señor López, hasta donde me alcance la memoria hay una vieja reivindicación viejísima del sector empresarial de la zona donde orbita el puerto de Vigo, de que la autoridad portuaria siempre ha estado excesivamente politizada y ha dado escasa presencia, digamos, y voz y, por supuesto, capacidad de decisión a los sectores implicados en el puerto. Digo que era vieja la reivindicación, pero hace unos meses que círculos empresariales del mismo Vigo emitieron un documento también relativo al tema y vuelven otra vez a reiterar. ¿Esto es tan difícil, llegar a otra base de consenso o de ampliación de más interés? Vamos a ver, el cargo de presidente del puerto es un cargo político porque lo nombra una administración política. Lo ha sido así desde el año 1881 que se creó el puerto de Vigo. Al principio, incluso el presidente del puerto de Vigo era el alcalde de la ciudad. No, hablan del Consejo de Administración, por sí. Supuesto el presidente no, porque no tienen autoridad ninguna. Y después, en Francia, el presidente de la autoridad portuaria de Francia lo nombra por un decreto del presidente de la República. Es una administración y, por tanto, el nombramiento le corresponde a una administración porque es gestionar un dominio público. El Consejo de Administración. La última ley de puertos rebajó de 25 a 15 el número de miembros del Consejo de Administración. Eso supuso que hubo 10 que tuvieron que salir. Evidentemente, eso generó tensiones y conflictos. Fue una ley aprobada por el anterior gobierno socialista y, en ese sentido, pues, en el puerto de Vigo, y yo por lo menos lo que es dentro del Consejo de Administración, están los representantes de los más importantes tráficos que hay en Vigo, que hablábamos antes, el director de la factoría de Citroën y el presidente de ARBI, que es de la Asociación de Armadores. Está el capitán marítimo, está el presidente de la Confederación de Empresarios, de la Cámara de Comercio, está la delegada de la Zona Franca, está los representantes de los sindicatos, los alcaldes, está el secretario general de Pesca, otro de los tráficos más importantes, es decir, quizás que tuviera que tener en Consejo de Administración más gente de la que está, sí, pero que los que están allí son personas que tienen vinculación con la actividad portuaria, con los tráficos, incluso alguno de ellos, el capitán marítimo, está pues, vinculado directamente con ese tráfico marítimo, evidentemente sí. Por tanto, politización la hay en cuanto que se trata de un órgano público que gestiona el dominio público portuario, porque la gente que está en el Consejo de Administración conoce lo que es el puerto, que está vinculado a los más importantes tráficos y que desde luego conoce lo que es la gestión portuaria chica es. Lo que pasa es que, claro, al bajar de 25 a 15 hubo 10 que antes estaban y ahora no están y desde luego pues podíamos tener 30 o 40, pero eso fue la ley, nosotros no podemos hacer otra cosa y desde luego la ley al bajar el número de miembros del Consejo, pues sí creó algunas tensiones que quizás, pues a lo mejor había que tener más gente en el Consejo, pero es que el límite que estableció la ley son 15. Yo me he quedado realmente un poco sorprendido por esa afirmación, tanta gente que ha hecho usted un hombre, una mujer, un voto, que es la esencia de la democracia. Pero yo quisiera recordarle que además de que los políticos son uno de los mayores decepciones y problemas de esta sociedad a la que usted menciona, que realmente la democracia no se ejercita cada 4 años, se debe ejercitar todos los días, no por periodos de mandato, y que la oposición, que en esta comunidad nuestra no es mayoría, pero está cerca realmente de ella, tiene también la obligación de representar a sus votantes. Lo importante sería pedir, no los que gobiernan, sino la oposición, que lo hicieran bien. Y en eso creo que deberían todos los políticos, no sé en qué parte le corresponde a usted hacer un examen de conciencia, porque la gran decepción la tienen los que no son políticos. Sí, hay un desapego en la política, pero un desapego en la política. Las encuestas del CIS demuestran que hay una cierta sensación con las instituciones, no solo políticos, que efectivamente los políticos en general lo han sido a lo largo de la historia mal valorados en todas las encuestas, sino con ciertas instituciones que estamos viendo desde la Corona, desde hasta las universidades y tal, que hay un cierto desapego, hay un momento de crisis. ¿A usted le parece que injusto?
No, yo creo que bueno. no sé si es injusto o no es justo, pero desde luego la situación de creer que lo que se están haciendo los que tienen responsabilidades no lo están haciendo bien en los momentos de crisis es cuando más se acentúa. Es decir, si ahora tuviesen una situación de bonanza económica, probablemente los datos de valoración de los políticos de todas las instituciones no serían tan malos, pero cuando hay una situación tan grave como la actual, pues es mala. Se buscan la valoración. responsables, evidentemente. Y muchas veces es verdad que es responsable de los políticos, evidentemente, pero muchas veces también es valoración de la sociedad. O sea que en general esto es muestra de que hay que la crisis no es solo una crisis económica, que una crisis a lo mejor de un modelo de sociedad, que hay una crisis a lo mejor de ciertos principios o valores, que hay que volver otra vez, yo partidario de esa idea del trabajo, de la austeridad, del crecimiento constante, pero no la especulación. Yo creo que a lo mejor en estos momentos lo que hay en la sociedad es una decepción en general de lo que ha sido España durante los últimos años. Hemos tenido muchos fallos colectivos, no solo los políticos, que somos los que más responsables de esos fallos también, pero en general en la sociedad fallos, y que ahora hay que replantearse, y muchas veces hay que ilusionar a la gente. Es complicado, porque si todavía estuviese en un momento de crecimiento económico es más fácil ilusionar. Cuando la gente está en el paro, tiene dificultades, que tiene problemas en la familia, cuando no llega a final de mes, es muy difícil intentar animar a la gente de que hay que empujar, que hay que cambiar algunas cosas, y por eso la decepción que viene. Yo lo entiendo, porque es que tenemos muchos parados, tenemos una situación de crecimiento sobre todo, malo. con perdón, señor, por cuando realmente se percibe que hay una sociedad y una clase política, y que la clase política es como tener el puesto asegurado y bien pagado. Ana, creo que tenía otra pregunta. Era respecto a lo que le respondí antes a Ana, mi compañera, cómo ve el Parlamento. Sus pugnas en su momento con el nacionalista Vítor Lobeira eran muy sonadas, ahora mismo las percibe casi como anécdota. No, yo vamos a ver, yo estoy en un puerto que soy presidente de la Autoridad Portuaria, pero yo pertenezco a un partido. Yo reconozco que tengo una responsabilidad política, desde luego intento llevarla a la autoridad portuaria que no sea reflejo político de mi condición, sino una gestión con el objetivo de que el puerto sea pues cada vez más operativo, sea una plataforma logística de entrada y salida de mercancías, pero sí, evidentemente pertenezco a un partido, del que estoy muy orgulloso. Yo creo que la casta política, yo es que creo que en general los políticos, como en general en todas las profesiones, la mayoría son gente que queremos trabajar con honradez, que trabajamos, yo conozco muchos políticos de todos los partidos políticos que lo hacen con la mayor honestidad y constancia y responsabilidad que pueden. Efectivamente, como en todas las profesiones, yo he sido profesor de la universidad muchos años, he ejercido abogado, y en todos lados podemos encontrar. Lo que pasa es que en los políticos todavía es más llamativo cuando hay una persona que es un corrupto, cuando hay una persona que comete una ilegalidad. Pero yo estoy, sí, orgulloso de mi condición de político y veo y sigo con atención, y desde luego no es una anécdota aquella. En aquel momento, año 2005-2009, había un gobierno bipartito que tenía una situación que veíamos, sobre todo, yo con el tema de la lengua había sido muy combativo, porque yo defendía la libertad lingüística y veía que estábamos encaminados por la presión del nacionalismo frente al socialismo hacia un proceso de inversión. Yo, desde luego, soy una persona trabajadora, y lo decía antes, y por eso cuando había esos debates yo no me echaba para atrás. Y desde luego con Vítor Lobeira fue complicada la relación, me expulsó 2 veces de la Comisión de Cultura. Nunca me han expulsado de ningún lado más de la Comisión de Cultura, no es porque sea una persona mal educada, pero procuraba. Pero en ese debate llegó un momento que me expulsó. Pero en general he tenido buena relación con diputados, y muy buena relación con algunos diputados del Partido Socialista. Con Tuco Cerviño, que era el portavoz de Cultura, hemos tenido una muy buena relación, y con otros diputados del bloque, pero con esa persona pues era más complicado, porque era un tema de lengua, y yo algunas veces veo que el nacionalismo, la lengua la hace de arma política, y eso es malo para Galicia, y es malo incluso para la propia lengua gallega. Señor López Chaves, ha sido un placer hablar no solamente del puerto, hemos terminado hablando, bueno, pues de la historia más reciente del Parlamento de Galicia. Muchísimas gracias, le deseo lo mejor, porque además ahora en julio tienen ustedes un encuentro, una conferencia internacional. Tenemos una reunión. El puerto de Vigo es un puerto que por sus tráficos, que es mercancía general, es muy limpio, y entonces queremos ser puerto verde. Estamos haciendo medidas medioambientales con ese objetivo, y en el mes de julio tenemos una conferencia mundial de puertos verdes, de energía en puertos verdes, es decir, cómo podemos reducir el consumo de energía, cómo podemos conseguir que los barcos que llegan a los puertos paren sus motores, dejen de contaminar y se conecten
a instalaciones eléctricas para reducir la contaminación. ¿Cuánta gente se espera para ese Pues vienen desde los principales puertos de Europa, desde el puerto de Hamburgo, desde el puerto de Rotterdam, desde la Organización de Puertos Europeos, puertos del Estado, y vienen también las más importantes empresas para presentar las principales novedades que hay con el objetivo de convertir los puertos, pues también que su huella ecológica, la huella que van a tener esos puertos en el entorno donde se mueven, pues sea cada vez más reducida. Es el reducida. desafío del crecimiento, ¿no? Es el desafío del crecimiento. Hay puertos, por ejemplo, Los Ángeles, el puerto de Los Ángeles, que es quizás el ejemplo más claro de Puerto Verde, ha conseguido que los camiones que entran en el puerto sean todos camiones en gas, que todos los barcos tengan que parar sus motores cuando están en el puerto, de tal manera que el impacto ecológico medioambiental del puerto en Los Ángeles sea el mínimo. Bueno, pues le deseamos lo mejor para esa conferencia. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. A todos ustedes les pedimos que nos esperen, 2 minutos y volvemos con el resto de la actualidad del día. Hasta ahora.